Hablando de Enoch, este hombre muy importante en en la palabra de nuestro Dios, vamos a ver que preguntamos aquí Enoch o Enoch porque lo vamos a ver escrito en dos formas y vamos a ver cuál en todo caso sería lo correcto o si simplemente es al paso al castellano que manejamos. Bien, entonces vamos a ver aquí que este primero nombre Enoch lo vamos a ver en las escrituras, ya sea en nombre de lugares o de personas. El primero es con Génesis 4:17, donde nos está diciendo aquí que este hombre Caín también tuvo un hijo llamado Enoch y ahí le puso Enoch. Pero también ahí como que el papá se engañó tanto con el hijo que su mismo nombre se lo puso a un lugar en Génesis 5:18. Es interesante esto, como el cariño de los papás puede ser tanto que hasta le pongan el nombre del hijo a los lugares. Entonces, este nombre de Enoch lo vamos a ver aquí reflejado en estas cuatro consonantes, donde familiarizándonos con ellas tenemos la Che, la Nun, la Bab y la Kaf final. Y efectivamente es un tetragramatón. Y estas cuatro consonantes al pasar al castellano suenan como Chanok o Canok. Y también este término también lo vamos a encontrar que se refiere a Enoch, que es nuestro tema, o Enoch. E incluso algunos sugieren que lo más correcto sería Hanoch. Bien, este término significa dedicado y también significa iniciado. Entonces, como que sí reflejó ahí el nombre de esos significados en este hombre Enoch. Y dice Génesis 5:21, y vivió Enoch 65 años e engendró a Matusalén. Entonces, este hombre Enoch fue papá de ese hombre tan grande en edad, tan longevo como fue Matusalén. Bien, entonces vamos a ver que este nombre lo vamos a encontrar también aquí en México. Nos parecía muy propio de México el nombre de Chanoc. Si se acordarán, hubo hace tiempo una revista de caricatura llamada Chanoc. Si te acuerdas de esas revistas, es que ya andas por ahí de los 70 más o menos. Entonces, Chanoc es una de las cuatro formas para el tetragramatón que nos estamos refiriendo en este tema. Yéndonos a Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Aquí vamos a remarcar esa parte de desapareció, que es la parte que sustantiva para poder tratar este tema que nos atrae y poder descifrar, a ver si podemos dejarlo muy clarito este tema. Y vamos a ver que desapareció es de este término que lo vamos a ver con tres consonantes, con una alef, una yod y una nun final. Y esta palabra suena a yin. Esta palabra es interesante porque significa muchas cosas, así como la vemos de pequeña, significa muchas palabras, muchas acepciones tiene. Entonces dice ser nada o no existir, significa nada, nadie, faltar, carecer, inescrutable, pero también la otra fila nos llama la atención porque significa morir, huérfano, desaparecer o ninguno. Pero aquí es interesante porque vamos a ver que este término, curiosamente, se inclina más a lo que el significado morir y más aún al término que lo vamos reflejado en Génesis 5:24, que es desaparecer. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues lo vamos a ver aplicado en otros textos y vamos a ver, por ejemplo, que este término, buscándolo, se encuentra en el Génesis 5:25, donde dice ni había hombre. Con la parte ni había, ahí está allí. En este otro texto de 11:30 del Génesis dice y no tenía, hablando de Sara, que era estéril y no tenía hijo. Así también en el 20:11 del Génesis dice y no hay temor en este lugar, cuando
llegan a un lugar y se sienten así como muy extraños y dicen, pues es que aquí en este lugar se ve que no hay temor o no hay respeto de Dios. Y luego dice en Génesis 42:13, hablando de Jacob, que su hijo el menor no parece. Bien, vámonos a ver esta parte interesante. Dice, en ciertos momentos se da el caso de que entre las personas les digan a los niños cuando alguien murió o acaba de morir que Dios se lo llevó. Parece ser que este es el caso del Génesis 5:24, porque nos dice: caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces vamos a ver otras versiones cómo traducen, y mucho ojo, porque hay algunas que nos favorecen, pero otras, lejos de ayudarnos, como que nos meten más el prejuicio. Y dice aquí en la versión BAT: y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Pero también hay traducciones como esta, donde el mismo autor como que está llevado por la línea que él trae, o el concepto de la vida. Y aquí en esta traducción dicen aquí: y cuando tenía 365 años desapareció porque Dios se lo llevó sin que muriera. Aquí es algo muy extraño, porque, y vamos a remarcar aquí, se lo llevó sin que muriera. Entonces algo muy extraño. Por eso creemos que esta versión nos desubica en todo caso. Vamos a ver ahora lo que dice Génesis 5:23: y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y también lo vamos a comparar con otras versiones para ver si nos podemos ubicar en este sentido. Aquí pues sí nos dice prácticamente lo mismo en la versión de las Américas. Aquí dice: en total Enoch vivió, como ya lo pone en tiempo pasado. Aquí en esta, que es la que utilizamos actualmente, todos los años de Enoch fueron 365. Y aquí vamos a echar mano de una en inglés, que ya traduciéndolo dice: y todos los años de la vida de Enoch fueron 365 años. Entonces, por ahí vamos a entrarle un poquito, porque nos está diciendo de los años que Enoch vivió, y los vamos a ver reflejado aquí, a ver si podemos explicarlo, porque resulta que hay varios versículos, varios textos, donde en Génesis 5 principalmente, y vamos a ir remarcando en todos ellos algo que deseamos destacar. Y eso que deseamos destacar en estos textos del todo el Génesis 5 hasta el 31, vamos a ver que tienen en común todos estos textos, que nos dicen: y fueron todos los días de. Si se dan cuenta, en todos esos textos así dice, y con esta expresión se da a entender que el tiempo que vivió dicha persona, a los que se está refiriendo aquí, a los patriarcas, y dice: sobreentendiéndose que después de ese tiempo, por lógica, murió. Pero como que a muchos les cuesta trabajo entender esta parte, por eso vamos a ver ciertos comentaristas. Uno de ellos es el Bereshit de Rashi, y nos comenta aquí en esta parte. Vamos a poner mucha atención aquí. No dice Chanoj o Enoch, sino dice Hanoj, y dice: vivió 65 años y engendró a Matusalén. Entonces aquí lo que vamos a destacar es que más hasta abajo, hasta el 24, dice: Hanoj estuvo con Dios y desapareció. Él está poniendo en su parte de este comentario alrededor del año 1200, que sí, efectivamente Enoch desapareció. Vamos a ver qué nos sigue diciendo este hombre comentarista judío Rashi. Y dice aquí: debido a la mala interpretación de estos textos surgen muchos mitos en el judaísmo. Vamos a ver como cuáles. Que Enoch se convirtió en ángel Metatrón. Es algo muy extraño escuchar este término, ángel Metatrón. Y dice aquí: los rabinos explican que a Metatrón se le permite sentarse debido a su función como escriba celestial, que registra todos los hechos de Israel. O sea, es alguien que está llevando la línea de la historia de Israel, según este comentario. Y dice aquí, y dicen también que ese ángel Metatrón fue el que guió a Israel en el desierto. Pero ¿quién lo dice o dónde se encontró esto? Pues una fuente es el libro del Zohar, que pues no se lo recomendamos francamente. Y dice, y como ya se mencionó, todo esto son
son mitos, no hay sustento. Si existiera sustento bíblico, definitivamente tendríamos que aceptarlo como tal. Entonces aquí dice, una tradición judía dice que Enoch, al ser llevado por Dios, fue transformado en un ángel. Fíjense, qué interesante esto, como un ser humano podría ocurrirle esto. Pues sí, muchos lo han creído, incluso la iglesia romana le llama pequeño Yahvé o Metatrón, y lo reflejan así, lo ilustran así. Alguien como un ser humano, muy parecido a un ser humano, con alas, y dicen, este es un Metatrón, hasta se los presentan y luego se identifican con él. Pero insistimos, es un mito. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dicen. Nos sigue diciendo aquí este texto con Rashi, y aquí nos encontramos esta traducción de él, y dice que Hanoc anduvo él, y era un hombre justo, pero su mente era fácilmente, ¿qué dice ahí? Era fácilmente inducida a desviarse de la senda correcta y hacer el mal. Entonces fíjense cómo él está diciendo que Enoch es alguien que fácilmente se le puede cambiar su forma de pensar y desviarse. Entonces nos llama la atención porque a estos el apóstol Pablo les llama débiles, o también les llama flacos. Y nos sigue diciendo aquí en los comentarios de Rashi, esta parte que nos llama la atención bastante, porque dice que en la expresión para referirse a su muerte, dice aquí en la parte que ya remarcamos con un óvalo, dice, no estuvo en el mundo por completo sus años. ¿Qué significa esto? ¿O qué nos quiere dar a entender? Vamos a ver en la siguiente ilustración. Y dice aquí, hablando del Bereshit, dice, en vez de decir que murió, como hizo con los demás, que ya mencionamos en Génesis 25, aquí la Torah literalmente dice que con respecto a él, y dice, y no estuvo con ello implicado, que súbitamente, ¿qué iba a pasar? Vamos a ver esta última porción de lo que queremos ver de Rashi, que nos llama mucho la atención. Y dice, desapareció del mundo, y según la tradición, entró, obsérvenlo bien, vivo en el Gan Edén. ¿A qué se refiere? Ahí lo dice, el jardín del Edén. También lo remarcamos. Entonces, según ellos, dice desapareció, pero ¿a dónde? Y dice que se lo llevó a ese lugar. Sí, entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a ver a qué se refiere eso. Porque dice, ¿a qué lugar sería llevado Enoch? Pues tenemos varias opciones, entre ellas al cielo, al infierno, al inframundo, o se lo llevó con Dios, o al huerto del Edén. Bueno, lo vimos ahí, que son sus comentarios de Rashi, o al libro de la vida. ¿Cuál sería lo más correcto para este hombre? ¿A dónde se lo llevarían? Entonces dice Rashi, no especifica el lugar donde está el Edén, a donde fue llevado Enoch. Lo que sí podemos afirmar es que no fue al cielo. O sea, contestando la primera opción que vimos, si era al cielo, no puede ser al cielo. ¿Por qué? Porque vamos a remitirnos a lo que dice en el texto de Juan 3:13, y dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, hasta ahí leímos, porque de acuerdo con esto, dice aquí que el que está en el cielo, esto no aparece en el texto original. Entonces, por eso lo remarcamos en amarillo. Y fíjense lo que dice aquí este texto. En Jeremías, estamos tocando Jeremías 23-28, una porción del texto, dice, con el que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Por eso hicimos ese remarque. Y vamos a ver que esa parte del texto de Juan, que vimos, de Juan 3:13, en otras versiones, unas tantas versiones, son bastantes, no consideran la última parte donde dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. No lo refleja ninguno. No se quiso comprometer con esa parte porque los textos originales dicen que fue una parte agregada, que este es otro tema que volveremos de tocar algún día. Y dice en Efesios 4:9, ¿y qué subió? ¿Qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso lo dice en Efesios, refiriéndose al Maestro, cuando fue sepultado. Y dice aquí, Juan 6:62, pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube, ¿dónde estaba primero? Sí, o sea, porque vamos a ir ubicando estos textos en el siguiente panorama. Vamos a dirigirnos a lo que dice Hebreos 11:5. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí estamos remarcando la parte, lo traspuso Dios. Considerando esta parte, vamos a ver, entonces, el texto está confirmando lo que dice Rashi o qué está ocurriendo aquí. Vamos a entender este texto, pero lo vamos a fraccionar, lo vamos a hacer en fracciones pequeñas, en todas estas fracciones, y lo vamos a ver una por una. Entonces, la primera de ellas, donde dice, por la fe no fue traspuesto. Y vamos a indicar aquí que la parte traspuesto, ya que estamos en el Nuevo Testamento, está en griego, y esta palabra significa metatitemi. Esta palabra tan particular es la que nos va a ubicar bastante en el concepto que está manejando el apóstol Pablo, o el que lo haya traducido a Hebreos, y dice aquí que se entiende también para transponer, como que, como dos cosas, una de las cuales se coloca en lugar de la otra. También puede referirse este término de metatitemi como algo para transferir a uno mismo, o dice aquí desertar de una palabra, de una persona o cosa a otra. Y también se puede manejar este término para lo que se refiere para intercambio, y dice aquí cambiar de lado, o en sentido figurado transferir, cambiar, traducir, girar. Entonces estos términos que estamos considerando aquí en metatitemi lo vamos a manejar en la siguiente diapositiva, y dice aquí aplicación de metatitemi. Entonces vamos a sugerir estos textos y los vamos a ir remarcando a la vez. Y aquí dice, los cuales fueron trasladados. En Gálatas 1:6 nos vamos a observar que está remarcando lo que es traspasado. En Hebreos 7:12 remarcamos, se refiere a mudado. En Hebreos 11:5 se va a referir a lo que fue traspuesto el texto en cuestión. Entonces vamos a ver si con esto nos entendemos. Metatitemi lo vamos a aplicar también aquí en este texto de Judas 1:4, y dice convirtiendo. Entonces estos textos los vamos a considerar en el siguiente esquema, y dice aquí metatitemi. Metatitemi va a tener una aplicación aquí cuando se refiere de muerte a vida. Es decir, hay una transferencia. Hay una transferencia. Esa transferencia la vamos a ver a través de estos textos, uno de ellos Hebreos 2:15, y dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí nos está hablando de aquellos que van a ser liberados, pero liberados de qué, o cómo, cuándo. Vamos a ver qué ocurre aquí. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene ya desde ahí vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces, esto de más pasó de muerte a vida es lo que estamos reflejando en el esquema de arriba, donde dice transferencia de muerte a vida, y ahí es donde se está aplicando el término de metatitemi. Otro texto muy importante dice 1 de Juan 3:14, y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Algo que considera aquí, de hecho, ya por default, que aquel que es capaz de amar a su hermano, efectivamente, ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa esto de pasar de muerte a vida? Es un concepto mental, un concepto de forma de ser de la persona. Y vean este esquema. Aquí vemos un esquema donde vemos de este lado que se está pintando ahí un camino, un árbol ya
quizás de otoño, una parte seca, y dice aquí, a través de este otro esquema, ahí vemos, parece como un esqueleto siempre es feo, y dice, en esa transferencia de muerte a, ya vieron que se apareció la misma imagen que estaba el árbol seco, pero ahora está en verde, y del otro lado como que hay, es como agua, ¿no? ¿Es mar? Es mar. Entonces, cuando hay agua hay vida. Entonces, por lógica, entonces aquí estamos viendo la transferencia ilustrándola. Entonces, de muerte a vida, vemos la transferencia a través de la flechita hacia la derecha. Y efectivamente, ese esqueleto tan feo que se veía, del otro lado está una muchacha guapa. Entonces, aquí nosotros en este caso nos estamos ilustrando de que nuestra forma de pensar, de acuerdo con el concepto, los valores, los principios que llevemos, que vamos adquiriendo a través de la palabra, vamos ganando esa transferencia de muerte a vida. Entonces, regresando a lo que es el término de Metatron, según algunos dicen que en su etimología del hebreo, que ahí lo vemos, significa el guía del cambio. Pero, ¿qué creen? Esta información es falsa. Yo no la pude encontrar. Y dice, ya que la palabra es griega, en hebreo no existe Metatron, no lo vamos a encontrar que en el idioma hebreo, porque Metatron por sí solo, Metatron, es un término griego. Y es tan erróneo es Metatron, que incluso entre la gente que quiere sostener que sí existe en el Metatron, se les ha ocurrido llamarle a Enoch, fíjense, que es el único ángel judío cristiano. Entonces ahora hasta ese hombre Enoch dice aquí que ya hasta se hizo, es un ángel judeo cristiano. No sé de dónde sostienen eso, pero no le vi ningún argumento sólido. Entonces dice aquí, seguimos con el texto de Hebreos, dice, fue traspuesto para no ver muerte. Esta parte de para no ver muerte, definición de muerte, es una cesación o término de la vida. Y dice, última función de los seres vivos, que es nacer, crecer, madurez, reproducción y muerte, las funciones vitales de un ser vivo. Entonces, fue traspuesto, seguimos con Enoch, fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, pero total, murió o no murió. Dice muerte. Vamos a ver, aquí está una parte muy fundamental que no podemos perder de vista, porque vamos a ver que muerte lo vamos a encontrar en el texto de las Sagradas Escrituras en dos términos que son hebreos, uno que es mut y el otro ratzak, y vamos a encontrarnos con otros 5 que son en griego. Los encontramos como muerte, pero nos llama la atención el último, y el último lo remarcamos, que es koimau. Este término koimau nos llama mucho la atención por su significado tan particular que tiene. Los otros es que cesación de vida, ausencia de espíritu, qué sé yo, pero koimau, aquí vamos a ver lo que significa, y dice aquí, significa o se aplica para hacer dormir, ponerte a dormir metafóricamente para estar quieto. Se usa también para estar tranquilo. También se utiliza tranquilo para dormirte. Pero a mí me llamó mucho la atención esta última, para dormir, para morir. Es lo que significa koimao. ¿Sí? Entonces, aplica a una persona cuando muere. Lo vamos a ver más adelantito. No se expresa el texto como que murió, sino dice durmió. Entonces, cuando alguien duerme, hay la esperanza de que se levante o se despierte. En este texto de Juan 6:14, perdón, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Por eso vemos aquí que está aplicado bien, koimao, y dice aquí, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y aquí hacemos una marcación en este texto,
donde dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá muerte para siempre. Es muy importante eso, porque cuando dice no verá muerte para siempre, significa que va a haber muerte, pero una muerte parcial, porque va a tener que ser despertado. Coimao, dice aquí, se refiere a un sueño profundo. Hay sueños muy profundos donde incluso puede caerse la casa, dicen, pero aquel, si tiene un sueño profundo, no se despierta. Entonces, Coimao, ¿cómo lo ilustramos? A través de estas imágenes, fíjense, Coimao. Entonces, cuando ustedes están por ahí de las 2 de la mañana super dormidos, es Coimao. Bien, entonces dice este texto de Mateo 27:52, de aquel momento, dice: y abriéronse sepulcros y muchos muertos, muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. ¿Se acuerdan? En este otro dice: y Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Entonces aquí está Coimao. Coimao está muy ampliamente aplicado en el texto, y dice aquí, y entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. ¿Se acuerdan que no entendían esa parte? Los discípulos. Dice Juan Hechos 7:60, y habiendo dicho esto, durmió, refiriéndose a Esteban. ¿Se acuerdan cuando lo apedrearon? Pero no dice murió, sino durmió. En Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, dice ahí, durmió. Muy bien, entonces consideramos más textos, pero aquí es interesante porque los mismos traductores han entrado a este trabajo de Coimao, pero de alguna forma hay veces que no lo han aplicado correctamente, porque dice aquí, dice: la mujer casada está sujeta a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es. Pero aquí vamos a ver el término muriere, han confundido esta parte, y en lo que es la Nácar Colunga y Yuneman traducen durmiere. Entonces esta parte de durmiere no quedaría bien aplicado aquí en este texto. Aquí, en 1 Corintios 15:6, dice: después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven ahí aún, y unos son muertos. Eso está bien, pero fíjense lo que dice aquí, que hay otras traducciones que dicen ya durmieron. Cuando dice ya están muertos, ya duermen. Eso está bien, bien aplicado. Y luego dice aquí en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Entonces aquí, este texto es fundamental para eso que estamos diciendo al final, porque dice que Cristo es primicia. ¿Qué es primicia? El primero que es contado como tal. Y por eso dice en 1 Corintios 15:51, y aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿A qué se refiere? Precisamente a aquellos que creyeron en el Maestro, y que dice ahí: el que cree en mí no morirá eternamente. A eso se está refiriendo. Y dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y vamos a seguir trabajando Coimao. Dice: así traerá Dios con él a los que durmieron con Jesús, y no seremos delanteros a los que durmieron. En este último pasaje, considerando todo esto, entonces es muy importante esto, porque dice aquí en la última parte de Hebreos 11, refiriéndonos a Enoc, dice: tuvo testimonio de haber agradado a Dios, hablando de él. ¿Qué da a entender esto? ¿Solamente de él se puede hablar de esto? Pues dice Ezequiel 33:15, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado, y caminare en las ordenanzas de la vida, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Qué significa este texto? Pues que muchos miles, millones, son los que van a tener esta oportunidad de tener esa esperanza de volver a vivir. Entonces, no solamente es en el caso de Enoc, pero no estamos diciendo que todos se van a ir como en el caso de aquí, que se está mencionando de algunos que vayan a ser Metatrones. No lo estamos diciendo, sino todo lo contrario. Dice en la versión BAT, en la segunda de segundo libro de las Crónicas 16:9, dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a aquellos que les son fieles.
Entonces todas esas personas que son fieles son los que van a tener esa recompensa de la vida eterna. Y dice en el Eclesiastés 9:7, anda y come pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios. Cuando se ha hecho un trabajo bueno en la vida, entonces nuestra conciencia nos va a permitir que estemos a gustos. Dice aquí, todo debe de llevar un orden. Acuérdense que la obra es de Dios y Él lleva un orden. Y preguntamos aquí, ¿se le puede adelantar en noche a Cristo? ¿Se le pudo haber adelantado en qué? Uno, en transformarse. ¿Se le pudo adelantar en resucitar transformado primero? ¿Se le pudo adelantar y dice, se logró colar en el huerto del Edén? Son preguntas que como que nos desubican un poco porque no son creíbles. Entonces dice aquí, tomamos esta versión en inglés de Génesis 3:24 y nos dice aquí, dice, cuando expulsó al hombre, colocó en el lado oeste de la huerta centinelas angelicales del Edén, quienes usaron una llama como espada giratoria para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Es decir, ya desde el principio se había dicho que nadie iba a pasar por ahí, nadie, ¿sí? A ese lugar tan hermoso, por ese caminito que lleva a ese lugar hermoso, quizás puede ser así o puede ser, definitivamente tendrá que ser más hermoso. De antemano se dice a través del texto que los puso ahí para que nadie pasase, porque iba a pasar en noche. Es algo contradictorio. Y luego dice aquí Colosenses 1:18 en esta versión de Biblia al día, hablando del Maestro, de Cristo, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Acuérdense que hubo otros que resucitaron, como por Elías, o por Eliseo, o por Cristo, o por Pablo. Se acordarán del joven Euticho que cayó de la ventana y lo resucitó. Pero todos esos volvieron a morir, pero el único que resucitó para ser eterno, pues es Cristo, exactamente. Dice, para ser en todo el primero, ¿sí? Entonces hay que ponernos muy abusados, porque en esta vida o te ganas la vida o te ganas el no levantarte. Y por eso, lamentablemente, va a ser que te digan que estás dos veces muerto. Es decir, pues, la fisiológica esa de que nos toca. Pero la muerte espiritual, esa es la delicada. Por eso citamos este texto de Judas 1:12, y dice, estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente apacentándose a sí mismos, sin temor alguno, nubes sin agua, los cuales son llevados de acá para allá, de los vientos, árboles marchitos, como en otoño, sin fruto, y dice, 2 veces muertos y además desarraigados. ¿A quiénes? Los que se quedan sin esperanza, sin gozo, por no haber escuchado el llamado. Y dice aquí a través de esta otra lámina, y nos dice aquí, ¿quieres elevarte? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres que efectivamente se cumpla en ti lo que dijo el Maestro, de que hayas pasado de muerte a vida? Pues elévate. ¿Cómo? Imagínense que fueran capaces de eso. Se promete esto, de hecho. ¿Dónde? Isaías 58:14 es la consecución de lo que dice 58:13. Dice, cuando te regocijes en el Señor y te disfrutares tu vida en los días del sábado, y al Señor llamares como lo máximo y te gozares en su día. Dice Isaías 58:13 en esta versión, si así obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor, y yo haré que cabalgues sobre las cumbres de la tierra, haré que disfrutes del país que le di a tu antepasado Jacob. El Señor lo ha hablado y lo ha decidido. Así, entonces, es una promesa muy interesante, y que, claro, por supuesto que es cosa de informarse bien a través del texto bíblico y de creerlo, porque eso es algo que seguramente el Señor nos cumplirá, porque Él no miente, Él no cambia,
al final de cuentas, en esta conclusión, estamos mirando que eso fue lo que pasó con Enoc, y no que se le haya adelantado a Jesús en ese estado de transformación.